Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Micro a Lo Macro Podcast. Como siempre, Franklin Vázquez da la bienvenida y estaremos con ustedes durante todo el trayecto de este episodio. Recuérdense, como siempre, que de Lo Micro a Lo Macro Podcast está diseñado, está hecho para contar historias de negocios exitosos, pero también para ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios a mejorar lo que hacen, a fortalecer sus negocios, sus iniciativas empresariales, a dar consejos sobre lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien para, de alguna manera, progresar y desarrollar y expandir los negocios. También les recuerdo que este podcast se transmite gracias al Grupo Cometa y también gracias al Banco Central de la República Dominicana, la institución del país que tiene que ver con el control de los precios y con la política monetaria, y que de hecho ha venido haciendo un excelente trabajo a través de la implementación de esa política monetaria. Y hoy tenemos un episodio muy particular. Y cuando digo un episodio muy particular, porque tenemos a un invitado que también es muy particular. Él nació en Cotuí, en Chagüey, y él tiene una trayectoria como periodista. Pero esa trayectoria como periodista ha llegado a su punto más alto, de lo micro a lo macro, dirigiendo el periódico El Dinero. Estamos hablando de Jairon Severino y hoy vamos a contar la historia del periódico El Dinero, porque este podcast no solamente se limita a negocios que tienen que ver con bienes, que tienen que ver con venta de productos o servicios, sino que tienen que ver con cualquier tipo de iniciativa que sea de alguna manera ejemplo. Y nosotros entendemos que el periódico El Dinero ha dado un ejemplo en la República Dominicana. Pero antes de empezar, tengo que recordarles que nos pueden seguir a través de Instagram, de Lo Micro a Lo Macro Podcast, también en YouTube, que es por donde se transmite cada uno de estos episodios, en TikTok y en Spotify. Así que también nos puedes enviar por el DM cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de pregunta sobre las cosas que aquí analizamos y discutimos para nosotros poder responderle y de alguna manera estar conectados con el público que nos sigue. Jairon Severino, bienvenido al podcast de Lo Micro a Lo Macro. Bueno, de Lo Micro a Lo Macro, gracias Franklin Vázquez. Es una bendición, un honor inmenso para mí compartir este espacio. Yo soy seguidor también. He visto este proyecto nacer, sobre todo por la filosofía del proyecto de aportar, de ser útil, de ser el canal para contar historias que sirvan para inspirar a otros también. Contar el trayecto de negocios, de emprendimientos que pues no todo el camino es de rosa, sino que también hay situaciones y retos que hay que vencer para llegar al éxito. El éxito es una suma de variables. Así que para mí es un honor compartir contigo de Lo Micro a Lo Macro. Gracias y la verdad que contar la historia nuestra yo creo que tiene que servir también para otros, no solamente para quienes son del área de la comunicación, que es mi caso, sino que son historias, experiencias replicables también en otras áreas. De Chagüey para el mundo. ¿Quién es Jairon Severino? ¿Quién es Jairon Severino? Bueno, yo soy un dominicano nacido en una comunidad rural, como muchos otros que han tenido que emigrar. En mi caso, con mi familia. En ese momento la decisión no la tomé yo, sino la familia, de emigrar. Pero nací en una comunidad de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, 1973. Hace ya, ha llovido un poco, ¿verdad? Un poquito. Y la verdad es que cuando uno pasa balance se da cuenta que ha valido la pena. Mi comunidad en ese momento, Chagüey Abajo, Cotuí, que pertenece hoy al distrito municipal de Platanal, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Bueno, pues una comunidad que en aquel entonces caracterizada por la ruralidad en pleno, ruralidad plena, porque
En aquellos años no había ni siquiera caminos como existen hoy día. Una comunidad que no tenía energía eléctrica, no había agua potable, no había internet. Hoy día es diferente porque ya vemos que nuestro país ha avanzado mucho en conectividad terrestre y en conectividad tecnológica a través de los medios de comunicación. Así que creo que vengo de una sociedad que en ese momento reflejaba una realidad de nuestro país, de nuestra República Dominicana. Nací en una familia bastante humilde, y no quiero confundir la humildad con la pobreza, Son dos cosas diferentes. Humilde en el sentido de que una familia trabajadora, aterrizada, consciente de su realidad, y de ahí venimos, justamente. Bien. Jairo Severino, históricamente, cuando uno ve el pasar del tiempo y sobre todo lo que hemos estado vinculados a los medios de comunicación, veíamos siempre que los periódicos, los medios impresos, tenían una sección que se llamaba Economía. Sí. Se llamaba cualquier nombre, sí, pero era de economía, pero sí, una sección. Sí. ¿De dónde sale la idea de hacer un periódico específicamente económico y financiero? Bien, es una pregunta bastante amplia. Trataré de irme a la génesis de todo esto porque yo comienzo en los medios de comunicación tradicionales a finales de los 90, 99, 2000, 99 fundamentalmente porque ingreso como pasante al periódico El Caribe en aquellos años y ya estaba terminando también mi carrera. Así que por cosas de la vida había trabajado antes en emisoras, en radio y había recibido algunas prácticas de redacción periodística para radio. Así que cuando llego a la pasantía del periódico El Caribe, pues llego con nociones importantes de cómo se hace una nota, por lo menos una nota normal, una nota seca, una nota flat, como le llamamos los periodistas. Y le gustó a la persona que me recibió en la pasantía. Recuerdo que era un programa que se había anunciado, convocado para jóvenes periodistas que querían incursionar en los medios de comunicación. Así de que casi 50 jóvenes que aplicamos me seleccionaron a mí de entre 7 más o menos que logramos pasar la etapa, ¿verdad?, de prueba. Y bueno, me contratan en el periódico El Caribe y entro justamente en la sección de economía que en ese momento estaba liderada por Milton Tejada. Milton Tejada, que hoy está retirado de los medios, se dedica a otras cosas en la vida, un extraordinario ser humano. Y bueno, pues llego y cuando lee mi primera nota, se da cuenta que yo tengo nociones de cómo se hace una nota. Y me pregunta, ¿tú habías escrito antes? Y yo le digo, bueno, prácticas que he recibido simplemente. Claro, en la universidad tú practicas, pero no es lo mismo cuando tú estás, no es lo mismo, no es lo ¿verdad? Mismo, sí. Así que en ese momento comienza mi relación con el periodismo de economía y finanzas, porque justamente entro en el área de economía y finanzas sin mucha idea, Realmente no tenía mucha idea. Quizás me quedaba más en la parte del periodismo de declaracionismo relacionado con sectores y personajes relacionados con el área de economía, el área agropecuaria, por ejemplo, que fue de lo primero que pude cubrir. Entonces, ahí comienzo a relacionarme con el periodismo de economía y finanzas. Entonces, bueno, tú me preguntas cómo surge el periódico El Dinero. Entonces, tengo que contarte cómo conecto yo con esta área tan específica y tan especial y especializada también de la comunicación, porque el periodismo tiene muchas áreas, tiene deporte, política, cultura, tiene economía, tiene arte, tiene mundiales, etcétera. Sí, pero también, sí, para que tú sigas, y discúlpame la interrupción, sí, el tema con eso es que la economía y la finanza son complejas para el mundo. Sí. Son complejas para el promedio de la gente. No son entendibles para la mayoría de la gente. Entonces, apostar
y arriesgarte a un periódico especializado. Así, Sí. tiene que haber sido una apuesta que en principio Sí. tú podías estar entusiasmado, pero ¿dónde está el público? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que la experiencia también me indicaba que luego de tantos años trabajando el área de economía y finanzas, uno hace su due diligence, ¿verdad? Y se da cuenta de que nuestro país, teniendo nosotros, o siendo nosotros la economía más importante del Caribe y Centroamérica en términos de volumen, bueno, pues hacía falta que nuestro país tuviera un medio especializado que le llevara el contenido analítico, de profundidad, de generación de esos trabajos, hiperreportajes y entrevistas exclusivas de sectores que toman decisiones en el país. Entonces, ¿cómo es posible que otros países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala tuvieran medios especializados y República Dominicana, que nos hemos jactado de ser una economía pujante, en crecimiento siempre, de la principal de la región, estabilidad, etcétera, no tuviéramos un medio especializado en esa área? Y déjame decirte algo, Franklin. Yo trabajé del Caribe, pasé el periódico El Siglo, trabajé en el área de economía, y de ahí, cuando cierran El Siglo, en el año 2001, casi 2002, entonces paso al Listín Diario, y ahí es donde desarrollo más mi potencial y conozco realmente cómo funciona el periodismo de economía y finanzas. Por eso siempre reconozco la valía, el apoyo que me dio el Listín Diario en la persona de don Miguel Franjul para desarrollarme como periodista del área de economía. Bueno, pues claro, uno estudia otras cosas también. Mi base es la comunicación, el periodismo, pero uno se ve compelido a prepararse en el área en la que estamos desarrollándonos, porque si vamos a escribir sobre economía, de finanzas, de periodismo empresarial, tenemos que conocer el área. Entonces, ahí es donde llega ese momento de decir, bueno, cuando salgo del Listín en el año 2013, tomo la decisión de emprender. De emprender en periodismo, difícil tal cual dices, en un momento en que todavía no había quizá ese nivel de conciencia de importantizar, de darle el valor que requiere esta área de la comunicación, porque como tú dices, los periódicos todos tienen una sección de economía. Publican notas, a veces trabajos puntuales, pero no dedicado de manera específica a investigar, a analizar, a levantar data del área de economía, del área macroeconómica, micro, el área fiscal, el sector financiero, a estudiar eso. Entonces, bueno, pues decidimos emprender en un medio y, bueno, pues los resultados dicen que valió la pena. Jairo Severino, normalmente se dice que el periodismo, igual que la poesía, no es para vivir, sino para morirse de hambre. Eso decía García Márquez. Bueno. Y tú estás hablando de pasar del periodismo al negocio. Sí. Porque no es solamente un periódico, es un negocio. Es una empresa. Es una empresa. Una empresa, sí. Los chelitos, ¿de dónde salieron? Entonces que yo recuerdo, y yo creo que hay un valor que he logrado desarrollar y mantener en la vida, y creo que el valor de la honestidad es importante. Mientras estuve en el Listín Diario, pues cultivé amistades importantes, amigos del sector empresarial, y tengo que reconocer, Franklin, el apoyo. Primero, que me recibiera en su oficina para presentarle el proyecto periódico El Dinero. El Dinero, que no es solo un periódico hoy día, porque es un multimedio, porque ha crecido, claro, es un periódico. No, y es una marca. Y es una marca, o sea, en lo tradicional, porque tiene sus canales digitales, tiene también una revista especializada para destacar el rol de la mujer como ente económico, y está el medio de comunicación per se. Bueno, pues tengo que agradecer, tengo que destacar la valía, el arrojo de don Carlos José Martí, tengo que mencionarlo. Carlos José Martí, del Grupo Martí, que me dijo que sí desde que prácticamente escuchó las primeras ideas planteadas. Quizás él no tenía claro
a qué iba a meterse, porque obviamente entrar en un medio de comunicación y apostar a eso implica también asumir riesgos. Sí. Pero él entendió en ese momento que tenía que apoyar este proyecto, explicándole desde el punto de vista de la necesidad que había en que los sectores que toman decisiones en nuestro país pudieran acudir a una fuente confiable de una persona con experiencia en el área, en el análisis, y escudriñar esa data que simplemente está ahí, pero que no le buscamos la interpretación, la profundidad y un poco aplatanar o allanar los conceptos que están ahí. Entonces, bueno, pues nos dice que sí, nos dice prepara el proyecto, y cuando me dice eso, yo dije, bueno, pues obviamente que vi una luz importante en mi carrera, porque luego de muchos años ya transitando como periodista per se, entraba entonces en otro nivel, en otro estadio de mi vida profesional, tomando en cuenta que no solo sería periodista, tendría que escalar al nivel de empresario del periodismo también. Claro, porque totalmente. Emprender implica arriesgarse, en primera instancia arriesgarse, ¿verdad? Apostar y creer en uno, en lo que uno cree, rechazar inclusive ofertas en ese momento para hacer otras cosas y tú enfocarte en tu proyecto. O sea, cuando tú crees en tu proyecto. Y bueno, pues ahí duramos 11 meses preparando el proyecto. Y lo que implica preparar un periódico desde cero, porque solamente estaba registrado el nombre. El nombre, porque hay que garantizar también la propiedad intelectual. Claro. Pero, bueno, pues hay que saber que tú tienes que buscar el personal, entrenarlo, explicar el concepto, la filosofía o el enfoque del medio, hacer prácticas, armar el local, la parte física, los software, flujograma del periódico, el transporte, garantizar flujo. Te garantizar un flujo porque una vez tú sales, tú tienes que saber que no puedes parar. Entonces ahí entra el capital de Carlos José Martí y personas obviamente relacionadas que creyeron en el periódico El Dinero, que hoy día tengo que agradecer a él. Y yo creo que don Carlos José Martí, yo creo que él no ha entendido el gran aporte que él ha hecho al desarrollo de un medio de comunicación especializado que aporta justamente hacia esos sectores que toman decisiones hoy día. O sea, quizás en el momento él no lo entendía, ojalá hoy lo entienda y sepa que él es parte del desarrollo de la comunicación especializada en nuestro país en este momento. Sí, pero yo que he estado vinculado a muchos empresarios de alguna manera, te puedo decir, Jairo Severino, a tu favor, que los empresarios huelen inmediatamente las ideas. Sí, todo un empresario tú no tienes que darle mucha vuelta para él entender o decir si eso funciona o no, eso no va a funcionar. Y hay que explicarle rápido también. Y hay que explicarle rápido porque no tiene mucho tiempo para... Don Pepín tiene esa filosofía. Esa filosofía. No, y es así, es así. Sí, porque tú en la misma práctica de uno, tú te juntas con personas que te explican algo y tú sabes, yo tengo historia de gente que me ha propuesto negocio que yo digo, este individuo se está volviendo loco porque no hay cosas que no cuadran. Pero en términos de las cosas que no cuadran, ¿cuándo comienza a dejar dinero el dinero? ¿Cuándo comienza a dar dinero? Mira, esta historia a mí me fascina. Tú sabes, Franklin, que yo amo mi carrera, yo amo lo que hago. He vivido de esto toda mi vida. Ciertamente uno... Y se te ve que has vivido muy bien. Bueno, he trabajado mucho. Hemos trabajado mucho. Sí. Tú eres también un fajador. Tú eres un polifacético del mercado laboral. Eso es pluriempleo, lo mismo. Más o menos. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta esto que hago. Creo que no tomé una decisión incorrecta cuando decidí estudiar comunicación, entonces entrar al periodismo especializado de economía y finanzas. Yo me preparé, o sea, hice un par de maestrías para más o menos entender cómo funciona esto de la economía y las finanzas. A mí me gusta mucho la macro, me gusta mucho las finanzas, obviamente también me encantan. Entonces, bueno, pues el periódico El Dinero es un medio estable en términos financieros, obviamente. Los medios de comunicación hoy día, y tú lo sabes muy bien, han tenido que enfrentar un escenario bastante adverso desde el punto de vista
de la sostenibilidad financiera es un reto porque tú tienes que buscar otra manera de garantizar el flujo de caja para... Ya no es la publicidad tradicional. No. Eso murió. Está complicado. Eso murió, está complicadísimo. Entonces tú tienes que reinventarte, tú tienes que buscar otros productos, otras ofertas desde el punto de vista del medio para tú entonces garantizar de generación de ingresos. Para generar ingresos. Entonces, bueno, y el mundo ha sido así desde la primera revolución industrial, porque la primera revolución industrial implicó un cambio drástico para los modos tradicionales de producción. Entonces, bueno, la primera revolución industrial, los ingleses le pusieron la tapa al pomo y hubo que reinventarse. Se perdieron unos empleos que eran menos productivos, ¿verdad? Y se generaron otro tipo de empleo. Entonces nosotros como periodistas que hemos tenido que emprender en este medio también hemos visto como la cuarta revolución, la revolución tecnológica, bueno, pues hemos tenido que enfrentar todo esto. Y ahora que hay inteligencia artificial, que las redes sociales son medios efectivos para que la gente conecte con tu medio, tú tienes que utilizar esos canales. Deben ser canales que aporten, que agreguen valor al producto que tú sirves. Porque, señores, a principios del siglo XX, cuando comienza la radio y luego a mediados del siglo XX con la televisión ya, pues todo el mundo creía que iba a desaparecer uno. No, al contrario, todos lo que hacen es que hay una sinergia. Y eso es lo que hacemos ahora. Sinergia para garantizar que haya estabilidad, que haya sostenibilidad financiera en los medios. A pesar de que uno entiende, porque hay que ser consciente de esto, Franklin, que es un reto constante. Es un reto constante y lo hacemos también por pasión, porque queremos también aportar, porque pudiéramos estar haciendo otra cosa. Claro. Pero amamos lo que hacemos. Entonces, bueno, el periódico Dinero es un periódico que recibe apoyo de empresarios importantes, obviamente, y, claro, garantizamos el flujo necesario para ser sostenible. El periódico tiene 11 años. Sí. En esos 11 años, ¿cuáles han sido los años más difíciles? Que tú me digas a mí, bueno, el periódico va a cerrar. Sí. Bueno, ¿cuáles fueron los años más difíciles? Mira, esa pregunta nadie me la había hecho, pero yo tengo la respuesta. Sí, tengo la respuesta porque para nadie es un secreto que la pandemia te dio duro. La pandemia fue algo que marcó todo. Marcó porque la pandemia cambió radicalmente el mundo. Y totalmente. Y los medios de comunicación fueron radicalmente impactados por el desarrollo vertiginoso, rápido, indescriptible de la tecnología. Y de las redes sociales. Entonces, exactamente. Entonces, de hecho, la pandemia hizo a mucha gente millonaria. Porque captó inmediatamente el mensaje. Gente que abrió canales de YouTube y se hizo empresario de YouTube y de redes sociales y demás, a partir de que el encierro ayudó a eso. Entonces, nosotros tuvimos que despedir parte de la plantilla, trabajar remoto totalmente. La publicidad se cayó. No, claro. Eso fue horrible. Horrible. Gracias a al sostenimiento de los empresarios que creen en el proyecto, nosotros seguimos respirando en ese momento. O sea, creemos que 2020, porque recuerden que 2020 fue a partir de marzo que se declara la pandemia en este país. Sí, claro. Y 2020 y 2021 ni se diga. 2021 fue un año de expansión monetaria que generó una inflación fuerte y eso afecta también a los medios de comunicación. O sea que para nosotros 2020 y 2021 fueron años retadores en grado superlativo. Creo que fueron años... Nunca pensamos en que íbamos a cerrar, pero uno lo sospechaba un poco. Dijo, bueno, esto está poniendo un poco agrio. No, porque los empresarios, como tú dijiste, hay empresarios que te apoyaban y aún te siguen apoyando. Sí, claro. No van a apostar durante toda la vida a un negocio que está en quiebra. Así es. Por las razones que sea. Sí. De acuerdo, porque es una lógica empresarial. Pero bueno,
¿Pudieron sobrevivir a esa situación? Sí, sobrevivimos, sí, salimos airosos, nos reinventamos, porque esa es otra. Hay que reinventarse. ¿Qué hiciste para reinventar? Tiene que reinventarse. Bueno, cuando ya tú sabes que tú tienes una realidad, tú no te vas a quedar atrás. No te puedes cruzar de brazos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, antes de la pandemia, imprimíamos semanalmente. Luego de la pandemia, seguimos haciendo la edición semanal, pero solamente imprimimos una vez al mes. ¿Por qué? Lo decidimos porque, claro, tú bajas costo. Buscamos un nuevo suplidor con mejores precios, a la mitad inclusive del precio al que estábamos contratando antes. No, e imprimiendo una sola vez al mes. Tú bajas costo. Baja costo, pero a un nivel impresionante. Entonces, tú haces lo siguiente. Bueno, bajo costo, pero como tú estás haciendo un periodismo que no es tradicional, sino especializado, en el que tus trabajos son leídos o son consumidos por un público que tiene acceso a la tecnología, que tiene una capacidad superior al promedio de la población para entender ese tipo de temas y analizarlos y verlos, recibirlos de manera más específica, diferente a un medio tradicional que publica notas o noticias del día a día. Nosotros no, porque nosotros nos enfocamos en la generación de contenido como tal. O sea, nosotros hacemos el contenido, buscamos la data, la analizamos y bueno, entendiendo o tratando de interpretar la necesidad de contenido que tiene nuestro público meta, nuestra audiencia. Bueno, pues lo que hicimos fue concentrarnos en fortalecer la parte de calidad del contenido para que nuestro público meta pues siga valorándonos como antes o más, dándoles una edición impresa al mes, una sola, aunque el periódico es semanario, en términos de la generación de su edición, porque semanalmente hacemos una edición. Pero bueno, pues imprimimos una vez al mes. Esa edición del mes es una edición también trabajada con un criterio único, en el sentido de que son trabajos elaborados para esa edición. Entonces eso nos garantiza esa continuidad en la edición. Jairo Severino, errores que cometiste durante todo el proceso. Algunos que tú digas, me pasé. Bueno, tú sabes que el empresario, el micro, el emprendedor, trata de evitar los errores. Eso es obvio, que uno busca no cometer errores, pero se cometen errores. Y se cometen errores desde el punto de vista de contratación de personal a veces, de decisiones en materia de contenido. Eso se cometen a veces. A veces porque no significa que tú te levantas un día y dices, voy a cometer este error. No, tú no lo cometes porque tú lo planificaste. No, claro. O sea, claro. Tú no. Ahora, por eso se llaman errores. Son errores. O sea, entonces, bueno, pues sí, yo creo que sí que hemos cometido errores. Sin embargo, los errores nos enseñan. Es una enseñanza que siempre tiene. Hay un aprendizaje con los errores. Yo creo también que hay inclusive áreas en las que nosotros debimos haber comenzado antes a explorarla. No tuvimos quizá la visión, por las razones que sea, a veces porque te falta también un recurso humano que tú no contrataste a tiempo para tú explorar determinadas áreas que pueden ser generadoras de flujo para tú hacer que el negocio sea más sostenible y te deje otro tipo de beneficios, no solamente el del posicionamiento, la credibilidad, que son importantes en un medio, sino también aparte de eso. O sea que creo que el no haber contratar un recurso a tiempo, por la razón que sea, no tengo que dar muchas explicaciones en ese sentido, pero porque a todos nos puede pasar que tú digas, caramba, necesito esto, pero no tomo la decisión. Tengo que tomar la decisión, arriesgarme, así como uno se arriesga para uno iniciar el proyecto, porque al final te das cuenta de que si lo hubiese hecho, o simplemente te quedas igual o avanza. Simplemente. Entonces, bueno, creo que en la contratación de un recurso humano necesario para desarrollar una parte del negocio, eso creo que ha sido un reto importante, que pudiera ser un error. Es posible desde el punto de vista de no haber tomado la decisión
de manera más proactiva, diríamos. Sí. Jairo Severino, hay una pregunta incómoda que te voy a hacer. Ahí, déjame tomar un vaso ya, un poco Sí, de agua. por favor. Bien. Y tienes el derecho a no responderla si no quieres. En alguna portada que tú hayas publicado, ¿recibiste alguna llamada incómoda también? ¿Alguna llamada exigiéndote que no debiste publicar esa noticia o esa portada? Voy a ser sincero entonces. Tengo que ser sincero porque yo creo que si hay algo que un periodista tiene que garantizarle a la audiencia yo creo que es el principal capital de trabajo que tenemos nosotros los periodistas, que es la credibilidad. Ah, claro. Entonces, visto desde ese punto de vista, yo creo que tengo que decirte que ha sido más de una vez. Más de una vez. Más de una vez. Gente de palacio. Gente... Empresario importante. No llores, Jairo Severino. No, pero tengo que ser honesto. Pórtate como un hombre. De todos los sectores, Franklin. De todos los sectores te han llamado. O sea, me llaman. Tú sabes que hay hipersensibilidades. Y yo creo que hay más. Y te han amenazado. Bueno, no amenaza de muerte, o que crea yo, pero sí amenaza con asfixiarme económicamente. El periódico. Sí, claro. Por supuesto, eso puede pasar. No te lo dicen así, tan claro, pero tú lo entiendes, ¿verdad? Pero yo pensé que eso había pasado en el país. Sucede, Franklin. Sucede Franklin, de hipersensibilidades, personas que se creen intocables en los puestos, creen que cuando tú haces un trabajo sobre un sector, un área determinada, tú crees que es contra la persona o contra el funcionario. Y todo lo contrario. Señores, a veces lo que uno busca es que las cosas se corrijan, que mejoren. Claro. Porque si no te lo dice nadie, posiblemente tú no te vas a enterar de que hay una... No, y sobre todo porque ¿entiendes? Aquí sabemos que los que van a puestos se endiosan y creen que son semidioses. Entonces, intocables. Entonces, sí, Franklin, he recibido llamadas, me han pedido que quite historias, que la quite de ahí. Que la quite, que eso no puede estar ahí. ¿Y tú has cedido? Y yo le digo, ay, ¿cómo? No, yo no puedo acceder. Yo le digo, bueno, si es falso, yo lo quito. Tráigame la otra data que desmienta eso que yo puse ahí. Y si no es así, entonces usted me avisa. Pero mientras sea verdad lo que esté publicado ahí, yo no lo puedo quitar. Sí, mire, Franklin, el medio de comunicación, el que sea, que quite una información por presión, perdió inmediatamente su credibilidad y su autoridad ante su audiencia. Usted no puede. Usted tiene que morir defendiendo la verdad. Porque en esencia, la verdad es lo que hace que el medio tenga credibilidad. Entonces tú tienes que defender eso. Entonces, bueno, no se trata de dañar a nadie tampoco. Porque como medio, tú no buscas dañar a nadie. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, como medio especializado, vemos la data. Las estadísticas te dicen más que el simple número que tú estás ahí. Las estadísticas no mienten. Los números no mienten. Exactamente. Entonces, detrás del dato hay una información que hay que darla. Tú tienes que buscar esa noticia que está detrás de ese dato y darla a conocer, porque la gente llana quizás no la entiende. Entonces tú tienes la obligación, es deontológico, digo yo, como periodista, hacerlo. Es un compromiso que tú haces. ¿Qué he hecho? A través de la historia del periódico, tú lo ves como un punto de inflexión del periódico, que tú dijiste, bueno, ya aquí pasamos a otro nivel. Creo que hay varios hitos en nuestra historia como periódico especializado. Nosotros, y tengo que mencionar aquí a otra persona que es fundamental en mi desarrollo como periodista y como director de un medio, Víctor Bautista, tú lo conoces. Claro. Víctor Bautista, que puso en circulación un libro otro día. Que también se merece un episodio. Sí, hay que traer a Víctor aquí. Sí, porque Víctor ha pasado de lo micro a lo macro. Exacto, no, pero claro. Pero sí, impresionante. El copiloto invisible, llamado su libro sobre IA. Yo creo que hay varios hitos, Franklin, en cuanto
al fortalecimiento de nuestro medio de comunicación, el periódico El Dinero. Yo creo que uno de los primeros fue haber lanzado un proyecto que se llama Foro Económico El Dinero. El Foro Económico El Dinero es una propuesta que ya tiene 5 o 6 años. ¿Y qué pasa? Que al ser un foro organizado por un medio de comunicación, los medios de comunicación deben estar equidistantes a cualquier interés. O sea, nosotros estamos en el centro y pues planteando un tema sombrilla, un tema que cubre todo. Entonces, bueno, pues ponemos el escenario y sectores públicos y privados, expertos en el área local e internacional, además de los paneles, están en ese foro y han servido como punto de partida para importantes decisiones, sector público y privado. Entonces, el Foro Económico del Dinero, yo creo que para nosotros es un punto de inflexión importante para nuestro posicionamiento en la opinión, en la valoración de quienes nos valoran, nos siguen y leen y entienden lo que nosotros estamos haciendo. Ese es un primer punto que creo que con los años ha ido fortaleciéndose, segmentándose. Otro punto de inflexión tiene que ver con una combinación de premios y reconocimientos que ha recibido el periódico de sectores a los que nosotros hemos apostado que entiendan lo que estamos haciendo. O sea, organizaciones empresariales que han visto en el periódico El Dinero a un medio como un aliado, porque les dice, les analiza los datos que posiblemente no lo hacen ellos por cualquier situación o no lo entienden porque son estadísticas que, y tú eres economista y sabes, las estadísticas por sí solas, cuando no hay una persona que la entienda, pues no te dicen muchas cosas. Entonces, bueno, pues nosotros hemos logrado que esos sectores lo entiendan. Además de que hemos visibilizado, entonces, son muchos reconocimientos, no te voy a decir, porque son más de 15 reconocimientos que tenemos como medio de comunicación. Reconocimientos de todo tipo, interno y hasta fuera del país, porque han entendido esa. Entonces, esa combinación para nosotros creo que ha sido fundamental. Hay otro hito también, y yo creo que este es uno de los más importantes, Franklin. Tengo que ser honesto y humilde, porque yo soy el director del periódico, soy fundador, director del periódico. Y creo que lo que me pase a mí es, por vía de consecuencia, bueno para el periódico, pero el periódico en sí también es lo que ha hecho, lo que se ha logrado con el periódico, es lo que ha hecho que también redunde en mí, como profesional de la comunicación, ejerciendo el periodismo de economía, lo que te voy a decir ahora. Yo fui merecedor el año pasado del premio de la Fundación Corripio en comunicación en el área de periodismo económico por mi trayectoria. Entonces, eso me coloca también en un espacio de privilegio, de honor, claro, de compromiso ante lo que yo represento. Entonces, creo que esa distinción, que no la ha recibido otro periodista del área en la que pertenezco yo, también me ubica en un lugar en el que yo tengo que sentirme muy honrado por ese reconocimiento de la Fundación Corripio. Es un reto. Es un reto, porque te compromete más. Te compromete. Te compromete más. O sea, yo tengo un compromiso moral y ético de ejercer un periodismo como se debe. O sea, porque soy una persona profesional un referente que lo están observando. Entonces yo me siento bien. Creo que son 3 cosas importantes, otras, pero bueno, esas son las 3 principales. Jairo Severino, un periódico especializado como El Dinero no puede funcionar y no puede permanecer en el tiempo si no tiene un equipo de trabajo también especializado. ¿Qué tanto trabajo te dio construir el equipo? ¿Cómo has mantenido el equipo y qué representa el equipo de trabajo del periódico para ti? Yo quiero felicitar a Franklin porque la verdad que las preguntas han sido... mira, no las socializamos las preguntas ni siquiera. No, para nada.
son preguntas que tengo que felicitarte por la calidad del cuestionario que has elaborado. Porque este es un punto importante. Tú no puedes lograr un buen producto si no tienes un talento humano capaz para que surja, para que dé ese resultado que tú buscas. Y que permanezca en el tiempo. Y que permanezca. Que entienda la filosofía del medio. Entonces aquí hay varios aspectos que destacar, Franklin. Lo primero es la constancia de un personal que cree en el periódico. O sea, por ejemplo, Esteban Delgado. Esteban Delgado es mi mano derecha. Tu media naranja. Es mi media naranja. O sea, tengo que decirlo. O sea, y él sabe que somos dos profesionales, dos personas que hemos logrado trabajar durante muchos años y nos entendemos hasta con la mirada. Con mirarnos nada más nos entendemos. Entonces, pero Esteban es de lo mejor que hay en este país en materia de periodismo de economía y finanzas. O sea, es una estrella. Que también se merece un episodio. También se merece un episodio. ¿Entendiste? O sea, hemos descubierto dos aquí. Sí. Pero aquí hay otra persona que yo tengo que mencionar que posiblemente también se merece otro episodio. Danielis Fermín es la editora del Dinero Mujer. Entonces, ¿cómo ella concibe un producto especializado en la mujer como ente que aporta a la economía de este país? ¿Cómo destacar la mujer más allá de la belleza, más allá de que las mujeres van al salón de belleza y que son la parte hermosa de la vida? No, o sea, destacar la mujer como ese ente productivo. Entonces, bueno, creo que eso ha sido fundamental. Otra cosa importante es que nosotros nos hemos convertido en una escuela, una especie de escuela del periodismo de economía, porque hemos tenido la dicha de tener muy buenos talentos, que también otros nos los llevan también, porque tú sabes cómo es, porque tú no puedes competir con el sector financiero, a veces con el gobierno, en materia de salario, otros se van del país, entonces bueno, pero lo observan la calidad que hemos logrado en el producto y por ende en el talento que está con nosotros. Jairo, estamos ya casi terminando esta conversación del 18 episodio, el episodio 18 del podcast. Sí. Pero hay preguntas que no puedo dejar de hacerte, en el sentido de que si hoy tú tuvieras que escribir un editorial un editorial definitivo de la economía dominicana, del papel que ha jugado el Banco Central en la estabilidad macroeconómica, ¿qué diría ese editorial en un párrafo? Cuando un periodista que dirige un periódico tiene que sentarse a escribir un editorial, lo piensa bastante bien. Un editorial tiene una entrada o contexto, tiene un desarrollo y tiene un final. Es la estructura así básica. Y lo primero que yo haría es, primero, reconocer, porque hay que ser honesto, honrado, hay que ser humilde, y hay que reconocer que el Banco Central ha sido una pieza clave para que nuestro país le ofrezca certidumbre a aquellos sectores que generan bienestar, que generan valor agregado en la economía. Entonces, partiendo del papel que ha jugado el Banco Central en garantizar la estabilidad macroeconómica y reconociendo también la certidumbre per se y la proactividad del Banco Central en tomar medidas que garanticen la estabilidad de precios. De política monetaria. De política monetaria, ¿verdad? Esas medidas, esas decisiones. Yo creo que el Banco Central quedaría en un espacio muy especial. El Banco Central como institución, destacando, claro, la calidad del personal que está ahí, la coherencia, la expertise, o sea, la experiencia como tal. Porque hay que estar en los zapatos de ellos para darse cuenta de lo que es. Entonces, yo fácilmente terminaría mi editorial reconociendo el valor, a veces no reconocido por sectores que deberían entender la importancia que tiene el Banco Central como institución
para que nosotros, desde lo micro hasta lo macro, estemos viviendo en un lugar que garantiza estabilidad para que el capital siga fluyendo, generando empleos, pero al mismo tiempo observando que muchas veces, por la forma en cómo se ha manejado la política fiscal, ahora y desde hace muchos años, el Banco Central ha tenido que cargar mucho, muy fuerte, ha tenido que cargar, o sea, la política monetaria ha tenido que cargar demasiado, en gran parte, las decisiones en la parte fiscal de nuestro país. Brevemente, ¿la economía dominicana va mal o va bien? En este momento está respondiendo a un contexto que no tiene que ver fundamentalmente nada más con decisiones internas, sino también que hay un aspecto externo que tú no lo puedes evitar. Tú tienes que preocuparte por eso que está afuera, pero lo que tú tienes bajo dominio sí puedes aplicar. Internamente tú puedes hacer muchas cosas. Pero aquí vuelvo y digo, o sea, va bien porque las perspectivas de crecimiento son buenas. O sea, si vamos a duplicar el crecimiento de 2025 ahora en este año 2026, creo que es bastante positivo. Ahora, hay que ver qué va a pasar con ese crecimiento, cuáles son los sectores que van a crecer, porque hay sectores que su valor agregado es menor y que la distribución de ese bienestar que logra un sector no llega a todo el mundo por igual, ¿verdad? Ahora, yo sí siento que el gobierno, en lo que compete a la parte fiscal, tiene que tomar decisiones más responsables, aunque tengan cierto costo político ahora, para que no nos lamentemos después. Yo creo fundamentalmente eso. El futuro del periódico El Dinero. Brillante. Debe ser brillante, sí, porque creemos mucho en lo que hacemos, Franklin. Creemos mucho en lo que hacemos. Informaciones económicas hay a cada instante. Basta con que nosotros estemos siempre pendientes de que cada dato, cada información, cada oportunidad, cada contexto es una nueva puerta para ofrecerle a nuestra audiencia un contenido de calidad que le sirva para tomar decisiones. ¿Qué cosas hiciste durante todo este tiempo que no volvieras a hacer? Que no volverías a hacer. Motoconchista. Sí, yo fui motoconchista en mi campo. No. Yo digo en términos del manejo del dinero, de la dirección del dinero. ¿Qué cosas hiciste que te arrepientes y dirías, no vuelvo a hacer esto en el periódico? Franklin, honestamente te digo, yo creo que en lo único que yo puedo arrepentirme es de haber contratado algunos profesionales que yo creía que eran buenos y no eran buenos nada. Pero realmente hemos sido muy cautos al tomar decisiones que tienen que ver con el funcionamiento per se, con la generación de contenido, con garantizar la credibilidad. Nosotros ahí hemos sido muy, muy, muy firmes. Entonces, no creo que tenga aspectos importantes de que arrepentirme. Tengo que admitirlo, o sea, pero uno toma decisiones, claro, o deja de tomar decisiones que tú dices, bueno, fue un error, como lo hablamos ahorita. O sea, quizás no haber contratado a tiempo un personal, porque eso me iba a permitir desarrollar un producto que ya hoy lo tenemos, pero que debió haber sido antes, entendiendo la dinámica del mundo y de la economía. Para terminar, Jairo Severino, ¿qué le dirías a un grupo de jóvenes que están frente a ti, están empezando su carrera profesional? ¿Qué le dirías desde tu experiencia? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tener éxito, para crecer, para no cometer errores y quizás hasta para ser tan exitoso como tú lo has hecho? Bueno, Franklin, la verdad es que cuando uno está terminando la carrera en la universidad, cuando termina y sales al mercado, algunos tienen la dicha de trabajar antes, pero tú no tienes un enfoque muy claro a veces cuando sales de la universidad. Pero hay que luchar por tener por lo menos una referencia de hacia dónde tú vas. Porque tú tienes que vivir con un propósito. Tienes que fijarte una meta. Y si tú estudias una carrera, la que sea, tú tienes que entender primero cuál es el mercado. Claro. Para tú desarrollarte. Primero yo creo que debes
creer en ti, tratar de captar la mayor experiencia en tu área, no emprender de una vez, porque tú tienes que saber que tú tienes que entender cómo funciona. Tienes que auxiliarte de personas que tengan mayor conocimiento que tú, la experiencia, buscar y armar un proyecto como tú sabes que tienes que hacerlo para convencer a un capital para que invierta en el proyecto. Y luego saber que tendrás que trasnocharte mucho. Tendrás que perder mucho sueño para convencer a los demás de lo que ya tú estás convencido, de que funciona lo que tú has emprendido, lo que tú has iniciado. O sea que yo creo que creer en ti, la persistencia y estar con un enfoque. O sea, tú tienes que mirar hacia un punto de referencia para lograr tus metas. En el camino habrá obstáculos. Jamás los puedes ver como problemas. Son obstáculos que te retan a demostrar cuán fuerte y cuán convencido tú estás de que puedes lograr la meta que te has fijado. Jairo Severino, muchas gracias por esta conversación tan interesante en donde escudriñamos las interioridades del periódico El Dinero. Y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Gracias. Bien. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este 18 episodio del podcast de lo micro a lo macro, recordándoles siempre que este episodio y todo el podcast se transmite gracias al apoyo del Grupo Cometa y también gracias al apoyo que nos está dando el Banco Central de la República Dominicana, una institución que ha venido jugando un papel importante en la estabilidad macroeconómica, en la estabilidad de precios y obviamente controlando la inflación. Les reitero que este podcast y estos episodios ustedes lo pueden ver en YouTube, lo pueden seguir también en Instagram, en Spotify y en TikTok. También recordándoles que esta iniciativa pertenece al grupo Cifra Consultores. Así que nos vemos en el próximo episodio. Franklin Vázquez y su compañía.